Muchísimo, Nerea. Esto sí que sí. Porque claro, estamos todo el día hablando de que no puedes pagar tu casa porque el alquiler está más caro que una pasa. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Pues te proponemos una vivienda alternativa, ya verás que bien. Saldremos mejores. Nerea, que estas cosas a ti te gustan mucho. La cosa comunitaria. Me encanta, estaba deseando que llegara este tema. Ya hablamos de esto un poco en nuestro programa Derecho a Techo. Ahí hablábamos de aquella máxima franquista de que España tenía que pasar de ser un país de proletarios a un país de propietarios, y lo que es ahora es un país de precarios, o más bien de precarizados por alquileres imposibles de pagar y porque se especula con el derecho básico a la vivienda. Hoy queremos dedicar el programa a una manera alternativa de ver la vivienda, y es que a lo mejor este debería ser un país de cooperativistas. La vivienda alternativa, ahora nos lo van a contar nuestro invitado e invitadas, pues mata varios pájaros de un tiro, porque saca suelo de la especulación, porque ofrece techo y porque también ofrece comunidad y cuidados. Hola, ¿qué tal? Natividad. Hola. Juan Pedro. Hola. ¿Cómo estáis? Estamos con José Pedro García, él es coordinador de la Comisión de Comunicación precisamente del Centro Social de Convivencia Travensol. Que bueno, no sé si nos podéis contar un poquito qué hacéis ahí, en un par de líneas. Básicamente vivir, o quizás mejor, convivir. Somos mayores, estamos entre los 62 y los 90, casi 91 años, estamos 80 personas, nos llevamos aceptablemente bien y decidimos irnos para allá pues para poder vivir con dignidad en nuestro periodo cada vez más amplio de envejecimiento. No nos interesaba el tema de la propiedad material, ya que habéis hablado de la propiedad, le hemos cambiado por el uso. Nos interesa el uso, no nos interesa la propiedad. Y en el tipo de cooperativas de vivienda colaborativa, concesión de uso, justamente hacemos eso. No compramos ni alquilamos, simplemente usamos. Qué interesante. O sea, usáis un espacio que habéis que alquiláis entre todos, ¿o cómo lo hacéis? No. Hacemos un depósito inicial porque hay que pagar el complejo, pero luego ya lo que hacemos es pagar, evidentemente, el uso de los servicios que recibimos, que son muchísimos. Entonces, lo que hacemos es convivir fundamentalmente, plantearnos un conjunto de actividades interesantes que hacen que nuestro envejecimiento sea bastante saludable y, de luego, completamente digno. Vivimos democráticamente, decidimos entre todos, no necesitamos que nadie nos tutele, no hay ninguna empresa detrás, nuestro beneficio es exclusivamente de tipo afectivo, social. Esta es la vivienda colaborativa básicamente. No tenemos propiedad, yo no tengo una escritura de propiedad, no me interesa, ¿vale? Entonces... Volveremos sobre esto para que precisamente aclaremos qué diferencias hay a lo mejor con otros modelos que conocemos. O sea, esto no es una residencia, no es una casa, pero sin embargo sí que tenéis unos servicios comunes que habéis acordado entre todos. También nos acompaña Natividad García Padilla, ella es cooperativista de Entre Patios, que es la primera cooperativa ecosocial de vivienda en derecho de uso de Madrid. Cuéntanos un poco, Natividad, ¿cómo es vuestro espacio? Vale, pues nosotras somos 33 personas adultas y 24 peques. Somos intergeneracional y, bueno, pues tenemos muchas cosas en común con Travensol. También vivimos en una cooperativa en derecho de uso, es decir, que mientras que estás viviendo, lo estás usando, pagas una cuota. Y esa cuota nunca va a variar desde que entras hasta que sales, a no ser que, como ahora, suba el Euribor, porque claro, hemos tenido que pagar, pedir un crédito al banco, y ese crédito al banco es lo que nos dice en cuánto dinero está lo que tenemos que pagar. Pero no hay ningún tipo de especulación. Quien se va, entra otra persona que va a pagar lo mismo que se ha ido, no se le va a cobrar nada más. Y entonces, bueno, pues eso es otra forma, es una alternativa a la vivienda a nivel económico, porque tú sabes desde el principio hasta el final lo que vas a cobrar, lo que vas a pagar, y la vivienda no es tuya tampoco, tú la usas mientras que estés viviendo. Y... O sea, es como un espacio, como una especie de alquiler, pero un alquiler regulado. Es que no es tampoco un alquiler, porque un alquiler puede subir y bajar. Aquí no puede subir ni bajar.
no hay nadie que te cobre un alquiler. Precisamente el alquiler en este país es un grave problema. Aquí tú sabes lo que vas a pagar durante todos los 30 años o los 40 o los 50 que vayas a vivir ahí, ¿no? Fenomenal. Pues luego nos surgirán más preguntas porque nos interesa a lo mejor hacernos de pronto cooperativistas. Hombre, y a tanto Nerea que y a sí. mí. Entonces, Yo ya la tengo hasta nos lo elegida. contaréis. Mi lesbiátrico sería ideal, sería La Morada, que está en construcción. Nos acompaña María Berzosa desde Barcelona por Zoom. La Morada es una cooperativa feminista de vivienda en cesión de uso que está impulsada mayoritariamente pues, por bolleras, personas trans y otras identidades disidentes. ¿Qué tal, María? Hola, ¿qué tal? Bueno, estáis? está en construcción La Morada todavía, ¿no? Sí, está en construcción. Empezó en octubre a construirse y ahora mismo ya tenemos la primera planta hecha. O sea, Wow. está creciendo poquito a poco, va creciendo, nos van mandando fotitos y vamos yendo a visitarla y la verdad es que es emocionante ver cómo se hace realidad después de tanto tiempo. María, y vamos a aterrizar un poco este concepto para ver si podemos captar a más gente que quiera de pronto hacer este tipo de cooperativas. O sea, vosotras os asociáis, entiendo, un grupo y adquirís un inmueble. ¿Cómo os fijáis en un inmueble de cara a la cooperativa? ¿Cómo hacéis estas búsquedas? O sea, vamos a aterrizar un poco porque, claro, sí que es cierto que hay una diferencia grande entre lo que es el pago, el abono de cooperativista a un alquiler, efectivamente, pero ¿cómo seleccionáis estas personas que entran dentro de la cooperativa? Claro, nosotras éramos un grupo, digamos que ya éramos un grupo y lo que hicimos fue entrar en un concurso de un suelo de una entidad privada, ¿vale? Uh-huh. Es un poco la diferencia de nuestra cooperativa con otras, que es suelo público. La nuestra es una entidad privada que se dedica a sacar suelos de la especulación y ponerlos a hacer cooperativas. Entonces, participamos en el concurso y nos tocó este suelo. Entonces, el grupo ya estaba formado. Ahora mismo somos 17 adultas y 2 peques. Y de momento no hemos entrado a vivir porque todavía está en construcción, pero en un añito estamos ya a punto de entrar. También hay unos acuerdos, ¿no?, para entrar. O sea, vosotras tenéis puede entrar cualquiera, pero las mujeres que están en la vanguardia de esto, lo que habéis organizado, son identidades sexuales disidentes. Me imagino que hay un corpus de normas, de propuestas para quien quiera vivir ahí. Claro, nuestra cooperativa está impulsada por mujeres lesbianas y personas trans y otras disidencias y, claro, sí que es verdad que está impulsada puede entrar cualquiera, pero sí que tiene una connotación política fuerte la cooperativa y hay una prioridad, digamos, de seguir con un grupo con ciertas disidencias sexuales. Uh-huh. Bueno, volvemos por aquí. José Pedro, sois pioneros precisamente en el cohousing senior, ¿no? Por así decir, con pocas referencias como la que hay en Málaga. Correcto. Y no sé qué dificultades entraña todo esto. O sea, ¿cómo os conocíais previamente? ¿Ponéis un simpático anuncio? ¿Cómo se organiza la gente? Aquí está uno de los primeros problemas que hay. Hay para mí 2 problemas. Primero, Vale. la comunidad. Formar un grupo comunitario suficientemente potente. Segundo, encontrar el suelo. Ella ha dicho, el problema en aquella época no había el concepto de cesión de derecho de superficie, pero no se practicaba. De modo que, por ejemplo, surge Travensol de 2 grupos numerosos, potentes, de Moratalaz y de Vallecas. Gente que trabaja en los barrios, gente de inexperiencia de unas parroquias luchadoras, gente que ha incluso participado en la creación de cooperativas de enseñanza, gente que no había, el barrio estaba desmantelado y han tenido que pelear mucho. Todo ese capital humano lo han utilizado luego para poder pelear, porque este es un proceso muy largo. Vale, ¿nos puedes contar qué es el derecho de cesión de suelo o algo así? O sea, jurídicamente esto es es un concepto jurídico que existe, ¿no? Sí, que existe y que ya están practicando. Depende de la sensibilidad política de los ayuntamientos. En fin, los más avanzados, digamos, tienden a facilitarle a las agrupaciones sociales un terreno que consiste en que este terreno es vuestro, de vuestro uso durante un tiempo limitado de años, 70, 75, 80, a veces incluso renovable en algunos más. Luego, ese capital que supone comprar un suelo urbano, generalmente entre el 20 y el 30% de todo el proyecto, ya lo tienen ahorrado, ya lo tienen facilitado, ¿vale? Ese sería el derecho de superficie.
¿eh? Luego nosotros tuvimos que comprar nuestra, como ha explicado la compañera de La Morada, tuvimos que comprar el terreno, ¿vale? Eso encareció más y eso hace que en algunos proyectos el depósito inicial que hay que hacer para poder incorporarte al proyecto sea más importante y en otros menos. A cambio tenemos la ventaja de que nosotros ya tuvimos que comprar, tuvimos un pequeño préstamo a través de la banca ética de FIAR en concreto en nuestro caso. Y entonces eso ya se liquidó en su momento hace muchísimo tiempo y ahora simplemente pagamos el uso que hacemos de los servicios que nos prestamos, que lo decidimos en asamblea. Queremos esto, esto y esto y pagamos en consecuencia lo que queremos. Si quieres más, tienes que pagar más. Entonces, en función de la composición sociológica de cada grupo, así se decide asambleariamente pues qué queremos y qué podemos pagar, siempre moviéndote entre lo que quieres y lo que puedes. Qué envidia, ¿eh? Claro, y la autogestión es sanísima, vamos, no hay más que veros. Natividad, la vivienda cooperativa tiene muchas ventajas, que no hay ánimo de lucro, que es asequible, inclusiva, que fomenta la autogestión y la construcción en comunidad, que saca suelo e inmuebles de la especulación, pero también que es ecológica, ¿no? Porque los suministros... Cuéntanos esto porque creo que es uno de los puntos de Entre patios. patios. Tiene 3 patas. Tiene la parte económica, que es la cesión de uso. Cuando en la cesión de uso, cuando desde los políticos hablan de que en España no hay viviendas públicas, no es verdad. Es que el problema es que en España ha habido leyes en las que las viviendas públicas se han hecho privadas al cabo de muy pocos años. Claro. Entonces, la cesión de uso eso no lo permite. Entonces, nosotros estamos intentando que los políticos entiendan que si dan viviendas públicas, siempre sean en cesión de uso, porque es la única manera que tienen de que esa vivienda sea siempre una vivienda pública. Nosotros lo hemos hecho totalmente a pelo, porque nosotros tuvimos que comprar el solar, nosotros tuvimos que edificar y todo ha salido de nuestros bolsillos. Nos hubiera encantado haber tenido el suficiente dinero para haber incluido en la vivienda algún colectivo más desfavorecido, personas en riesgo social, personas con discapacidad, lo que hubiera sido, pero económicamente ya hacer el esfuerzo de comprar el solar, etcétera, ya era suficientemente problemático como para poder apoyar a otros colectivos, ¿no? Pues esa es la primera. La segunda es la parte ecológica. Nuestro edificio está hecho en madera. Todo es madera. Y tenemos un CO2 nulo. Es decir, nulo. El poco consumo energético que hemos hecho, pues de transporte de materiales, etc., se ha compensado con proyectos plantando árboles en países, o sea que había como un déficit de 10.000 euros, una cosa así, y se ha compensado y tenemos el certificado de CO2 nulo. Y luego la tercera parte es la parte comunitaria. Nosotros tenemos... cuando hablamos de ecológico no es solamente que el edificio sea ecológico, sino que tenemos un cuarto de lavadoras solo con 3 lavadoras para todos y todas. Tenemos un reciclado de agua de la lluvia. Tenemos la instalación de aguas grises, pero en Madrid no está permitido. Lo tenemos, pero no está en estos momentos en funcionamiento. En Valencia, Cataluña y Baleares sí se pueden reutilizar las aguas grises para los inodoros, etcétera. Y luego, pues es que cuando vives así no es necesario que todo el mundo tenga una plancha en su casa, porque para 2 días que planchas
no es necesario que todos tengamos... O sea, que compartís los bienes utilitarios. Oye, yo necesitamos 50 ollas express. Sí, eso es. Que también hay unas cosas, o sea, según me estás hablando, Natividad, a mí me estás abriendo los ojos literalmente. Es revolucionario. Es revolucionario porque en mi edificio, hombre, entiendo que a lo mejor pues sí que necesitas varias neveras para el almacenaje de ciertos alimentos, pero a lo mejor realmente no todos, o sea, no necesitamos 50 microondas en mi edificio. Claro. Es que con un microondas, quiero decir, o sea, con uno por planta nos serviría perfectamente, ¿sabes? Claro, entonces hay cosas, pues aspiradoras, etc., taladradoras. O sea, ¿cuántas veces al año utilizas una taladradora? Joder. Pues con unos cuantas es suficiente. Incluso los coches. En estos momentos no tenemos coches para todos y todas. O sea, hay familias que no tienen y cuando necesitan se utilizan. Entonces, hostia, tío, es que, bueno, claro. Y no hay, a ver, cuéntanos algún encuentro habrá. Algún salseo, alguna las bronca. Las asambleas facilitan mucho. Es que, la joder, vida. es que me cuesta tanto pensar en llegar a un acuerdo con todo mi edificio. Bueno, pero no tiene por qué. Claro, realmente. mira, yo he tenido una comunidad de vecinos bastante compleja, donde había muchas voces, muchas historias, ¿no? Pues bueno, en Entre Patios hay mucha asamblea, muchísima. Ha habido épocas en 2 asambleas diarias, 2 asambleas semanales en el momento de tener el terreno y tener que edificar. Había que decidir montones de cosas. Claro. Hemos sido promotores de nuestra vivienda, entonces no éramos expertos ni expertas, sino simplemente, pues, pero hemos decidido todo, cómo queríamos las puertas, cómo queríamos las ventanas, si iban a ser ventanas súper herméticas o no, eso. Teníamos una línea roja con la parte económica, porque la gente de Entre Patios no es gente con sueldos altos. O sea, es gente que nos creíamos mucho la historia y hemos apostado mucho por ella, pero no somos empresarios ni... Yo creo que los sueldos más altos son de gente que son profesores de instituto o de universidad, es lo más alto que hay. Entonces, bueno, ese tipo de cosas... Entonces había una línea roja muy importante con el tema económico, ¿no? Entonces todo era muy debatible. Claro. Pero fíjate, Natividad, o sea, siempre estamos hablando de la sensación que tenemos de falta de agencia respecto, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? De no se puede, ¿qué podemos hacer? Nos queda muy grande, y una iniciativa vecinal pequeñita como esto, que esto también lo cuenta Marta Peirano en su libro Contra el Futuro, como de que los grandes cambios provienen de organizar tu edificio y de repente tener 2 lavadoras para todo el mundo, y eso puede generar un cambio gigantesco, y vosotras sois una comunidad con CO2 nulo, es que es espectacular. Absolutamente. Yo por no, o sea, sé que tenemos muchos temas que tocar, pero quiero volver a María porque me ha parecido muy interesante que precisamente es una comunidad que o sea, no la particularidad, pero ellos han querido promover que sea una iniciativa de, pues eso, mujeres trans, lesbianas, disidentes, ¿no? Como apuntabas tú al principio, Nerea. ¿Es difícil, María, hacer entender que los modelos precisamente alejados de la familia tradicional pueden ser válidos pues para personas cis-hetero? Para todo el mundo, para todo el mundo, ¿sabes? Sí, es un poco difícil. A la gente le cuesta, nos han tachado de gueto, nos han tachado de, claro, es que mira, no aceptan otra gente, y es que claro, es que se encierran. Ha sido un poco difícil. A ver, en otros ámbitos lo han entendido y lo ven, y nosotras, tal como al final es como, mira, nosotras el ámbito de la familia nuclear no nos sirve, queremos buscar otros modelos, necesitamos organizarnos de otras formas. Casi todas venimos de fuera de Cataluña y de Barcelona, entonces pues nos hemos organizado un poco con las familias elegidas, ¿no? Al final es una elección de elegir otro tipo de familia, en la que voy cogiendo nota de lo que dicen las de Entre Patios, compartiremos también un montón de cosas, esa es la idea. Y bueno, sí, a la gente le cuesta un poco entenderlo, le parece que si te sales de ese modelo, de repente es como, generas un gueto además, es como, es que están haciendo un gueto y es como, bueno, no, es otra opción. En vuestras comunidades, y esta es una pregunta para las 3, ¿hay un compromiso? Porque me consta que en La Morada sí, ¿hay un compromiso de cuidado mutuo?
Pues yo quería hablar sobre eso porque realmente la situación de los proyectos intergeneracionales son un poquito, compartimos valores, como decíamos, y metodologías, pero la situación es radicalmente diferente. Pensad que el modelo del envejecimiento tradicionalmente ha sido que uno envejece en su casa, se jubila y luego va gestionando como puede, hasta que llega un momento en que lo llevan a un sitio. Bueno, vamos a ver, esta es la diferencia que hay entre una vivienda colaborativa de senior y una residencia de mayores. Lo preguntan a menudo. Y yo creo que la gente que acude a una residencia es porque los llevan a una residencia, porque necesitan la residencia. Sin embargo, en el cohousing senior vamos porque queremos ir, porque no lo necesitamos. Es decir, nosotros no vamos buscando ninguna necesidad, solamente vamos buscando envejecimiento activo, colectivo. Entonces, es una forma muy digna de envejecer. Y entonces, ¿qué hacemos? Compartimos. Pensad que Travensol está ubicado en una zona rural, un pueblecito, Torremocha de Jarama, algo más de 1000 habitantes, muy poquito, y Torremocha que tiene 80, somos 80, viviendo en 54 apartamentos, somos 80 personas. Bueno, tenemos nuestra vida interior al interior muy potente, muy intensa, porque hay muchísimas comisiones, pero nuestro objetivo era no solo vivir para nosotros en una burbuja, que Travensol está implicado en un montonazo de proyectos culturales, sociales y políticos y artísticos del entorno, no solamente del pueblo, sino de la comarca. Es decir, por ejemplo, en estas últimas elecciones, pues tenemos compañeros que han estado en las listas de 2 opciones políticas, una y otra. Uno se ha quedado a poquísimos votos de entrar como concejal del grupo que ha ganado. Bueno, quiero decir que hay una participación incluso política, pero luego dentro de la asociación de mayores, dentro de Arcopsol, que es una asociación de cultura y solidaridad, dentro de la red de solidaridad popular, dentro de la asociación de apoyo al refugiado, dentro de Cruz Roja, es que estamos un montonazo de gente participando muchísimo en el entorno, porque nosotros no hemos ido a vivir allí en nuestra burbuja, hemos ido con nuestros vecinos. No estamos en un barrio porque Torremocha es una zona rural, pero estamos en nuestro pueblo y muchos de nosotros estamos empadronados en Torremocha, es decir, hemos abandonado nuestros empadronamientos antiguos y nos hemos ido a vivir con total intensidad. Con total intensidad. Joder, es muy importante. Bueno, y cómo, o sea, precisamente, ¿cuáles son estas dinámicas de cuidados? O sea... Para los cuidados. Yo diferenciaría un cuidado personal, que es el que se establece, porque vivimos cerquísima los unos de los otros. En este sentido, quizá no todo el mundo se podría adaptar a la vivienda colaborativa, porque tienes que llevar una vida social muy intensa. Y hay gente que la soledad deseada les viene maravillosamente y eso es respetable completamente. Así que hay que tomarlo como una opción más. ¿No tenéis llaves? Bueno, vamos a ver. Sí, a ver, los apartamentos tienen llaves, pero ¿quieres ver que la mayor parte de las llaves están puestas en la puerta? Que la gente cuando viene dice, oye, pero esta llave aquí puesta, bueno, es que no tenemos necesidad de esconder nada, no tenemos... El mayor valor no está en las cosas que tenemos, está en nosotros y en la forma que tenemos de vivir, ¿no? Entonces, joder, tío, eso es la parte de cuidarnos. Lo digo y en luego, serio. claro, otro problema que se nos plantea es que a medida que vas envejeciendo, bueno, pues la biología te va deteriorando un poquito. Se van presentando, ya tenemos algunos compañeros que están necesitados de... tienen algún grado de discapacidad o de dependencia. Bueno, en ese caso hemos montado un sistema de atención a la dependencia interno, hay una comisión de dependencia específica y se aplican planes personalizados para aquellos que lo necesitan. Estáis estupendamente, pero os veo que tenéis que iros apuntando pronto. No, estoy con los... Mira. Bueno, es que emocionada. que estabais apoyando la una a la otra. Que estoy sencillamente con la piel de puntos, o sea, le estaba enseñando el brazo con tenía de puntos de que hayáis organizado una comisión de dependencia dentro de la propia casa. Es que eso es una locura, es una maravilla. Que 2 años te tardas aquí en que te den un botón en la Comunidad de Madrid. Fijaros cómo vimos la solidaridad también desde el punto de vista material. La dependencia es cara, lo sabe todo el mundo que nos esté viendo, es muy cara. Bueno, ¿qué ocurre? Que nos hemos planteado que la dependencia hay que cooperativizarla. Y entonces, actualmente, la fórmula que tenemos para cooperativizar es, además de establecer todos los servicios que van a prestar, etcétera, etcétera, económicamente, ¿cómo lo hacemos? El 30% lo pagan los propios dependientes y el 70% lo pagamos entre todos. Eso hace que los gastos de dependencia sean bastante asequibles para aquellos compañeros y compañeras que ya lo necesitan.
y no nos pasa nada por compartir ese Se dinero llama nuestro. solidaridad. Claro, pero vosotros tenéis la olla muy bien amueblada. Ojalá ojalá este mensaje llegue a sencillamente todo el mundo. En eso estamos, para eso estamos aquí. Pero a eso contribuye la cooperatividad, es decir, la vida colaborativa, esa colaborativa no es un adjetivo casual, no, es que es imprescindible para sentirte protagonista de tu propia vida, de tu propia actualidad, de las decisiones que tienes que tomar continuamente. Natividad, ¿estos espacios crees que están hechos para todo el mundo? Yo tengo dudas. Yo también. Tengo dudas. O sea, el nivel de compromiso y de asambleísmo, etcétera, es muy alto. Entonces, en Entre Patios el 95% veníamos de movimientos sociales. Claro. Entonces, casi todos veníamos del mundo o bien de la ecología o bien del feminismo. Entonces, pues no hay gente de partidos, pero sí de movimientos sociales. Entonces, para nosotros el tema del bien común es algo como que muy vivido, ¿no? Entonces, yo siempre además digo que la diferencia de esto con relación a lo que la gente siempre compara con cómo vivían antes en los pueblos, etcétera. Y yo particularmente creo que no es igual, porque aquí vamos con la intencionalidad de convivir, con la intencionalidad de compartir, con la intencionalidad de que el bien común esté en el centro. En los pueblos no era así, la gente tenía que ayudarse unos a otros porque porque eran vecinos, etcétera, pero no había esa intencionalidad. Entonces yo creo que no todo el mundo podría, pero yo creo que sí es muy fácil incluir a personas dentro de los colectivos. Y yo creo que sí, hay un porcentaje importante de personas que tienen estos valores, sí se pueden incluir a otras personas que todavía no han llegado ahí. Uh-huh. y que simplemente, pues no sé, con el apoyo, con el cuidado del resto, yo creo que sí podría ser para todo el mundo siempre y cuando hubiera algunos tipos de apoyos. Uh-huh. Nosotras cuando vamos a hablar con los partidos políticos sobre el tipo de vivienda en la que estamos, siempre decimos que se necesita apoyo institucional y, entre otras cosas, para que haya facilitadores de grupo, porque es muy difícil, sin que faciliten los grupos, hacerlo. Aquí ha sido muy fácil, incluso mira, nosotros a la hora de tener los recursos, como por ejemplo, nos limpian las escaleras y tal una vez, el resto lo hacemos por turnos y tal, pero una vez a la semana hay una persona externa contratada. Sí, pues lo hemos hecho con una cooperativa también del mercado social, con la Comala y tal. Allí nadie ha preguntado cuánto cobra la Comala, no, sino a quién, quién es la gente a la que nosotros queremos dar nuestro dinero. Dar el dinero, ¿no? Exacto. Entonces, yo eso, por ejemplo, en la comunidad de vecinos donde vivía, yo vivía avergonzada de que se contratara lo más barato teniendo a la gente que trabajaba en las condiciones en las que las tenían, ¿no? O sea, como que eso, si entra una o dos personas así, seguramente sería bastante sencillo que pudiéramos, sí, que hay cosas que simplemente, por lo que estás narrando, al final no es más que efectivamente plantear las opciones y que tú conozcas cuál es el background de esas cosas. Claro. O sea, cuando tú estás hablando de Globo o cuando estás hablando de La Pájara, como cooperativa de mensajería, pues evidentemente estás diciendo, oye, yo quiero dejar mi pasta en este sitio porque, se llama responsabilidad social, sí, y porque se llama conciencia del mundo en el que vives. Claro, pero todo el rato, o sea, el marketing está hecho precisamente para que lo más cómodo y lo más inmediato sea todo lo contrario. Exactamente. Entonces, bueno. Claro, requiere cierto esfuerzo, pero también conlleva muchísima alegría y una paz mental espectacular. Bueno, a mí me habéis dejado. No, yo estoy con una esperanza. Es que hoy vamos a salir mejores sin ninguna duda. Ya estamos mucho mejor. Ya estamos muchísimo mejor. Yo voy buscando un terreno. Una pequeña cosa. A ver, Transur este año cumple su 10º aniversario. Ay, madre mía. Es la primera vez. Es un fallo, pero en fin, no pasa nada. Lo
perdonaremos, lo sabremos perdonar. Os lo enviaremos. Quiero decir que la segunda vez que cumplamos otros 10 aniversarios, es decir, nuestro 20 aniversario, nuestro 30, pretendemos estar muchísimo tiempo. Si no encontráis sitio en La Morada o en Entre Patios, tenéis un sitio en Travesol. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, José Pedro, me ha encantado. Lo que pasa es que de verdad que por corporativismo lésbico me tengo que ir a La Morada. Pero aquí hay vosotras, que a mí el jarama me encanta. Y nos visitamos, aquí María. hay un grupo que se llama La Unicornia que está buscando Sí, suelo. La unicornia, O sea que, hemos tenido contacto con ellas también. María, que te tenemos abandonada, pobrecita. Bueno, ¿vosotras habéis recibido algún apoyo público? Y te hago dos preguntas. Si habéis recibido algún apoyo público y si pensáis que estas cooperativas, iniciativas autoorganizadas, de alguna manera descargan a lo público de obligaciones que realmente le corresponderían. Dilo, Tata. Porque aquí estamos hablando de una dependencia de la que se están haciendo cargo un grupete de gente autoorganizada, que Correcto. es maravilloso, pero que, bueno, debería ser obligación de las instituciones. Eso, por supuesto, por supuesto. Y para empezar, por ejemplo, nuestro solar era un solar privado y ahora todos los pisos van a ser de protección oficial. O sea, para empezar, eso ya es una cosa que va al suelo público de Barcelona, ¿no? Que lo hacemos nosotros porque creemos en ese modelo. Extirpado de la especulación, hermana. Te lo voy a... Estirpado de la especulación, efectivamente. Lo rescatamos ahí de la especulación y lo convertimos en vivienda de protección oficial. Por lo tanto, ya el tipo de gente que va a poder ir a vivir a estas casas tiene que tener unos requisitos, por ejemplo, no tener ninguna propiedad. Ya estamos hablando de una cierta clase social que no va a poder acceder y otra que sí, ¿no? Porque al final queremos que sean viviendas para gente que necesita vivir en un sitio donde quiere vivir, no es que quiere especular y tener propiedades. Entonces, por ahí sí pensamos que le hace un gran favor. Y luego, por otro lado, lo de las subvenciones, sí hemos recibido alguna subvención, pero nosotros tenemos una desventaja y es que al ser suelo privado, o sea, aunque cojamos y rescatemos este suelo del suelo privado, nos penalizan por eso a la hora de darnos ayudas. ¿Por qué? Porque es un suelo privado y tienen más beneficios los que están en suelo público. Pueden acceder a más ayudas que nosotras. Y eso es una desventaja clara porque, pues por ejemplo, hay un grupo que se quiere organizar y sacar un solar de una propiedad privada, digamos, y convertirlo en esto, pues va a estar penalizado, no tiene ventajas como si el ayuntamiento te cede el suelo, que es algo que estamos intentando, bueno, que en la red de Cataluña de cooperativas se está intentando cambiar, porque claro, no tiene ningún sentido, es como al final estamos aportando casas de protección oficial al mercado, ¿no? Y no tiene sentido que no haya más ayudas. Pues chicos, esto tiene que tocar un poco su fin. No sé si queréis dar unas últimas reflexiones, consejos, o para que la gente sepa cuáles son los pasos para iniciarse a lo mejor en esta alternativa de vivienda, que además, bueno, pues con unos titulares como tenemos tan desesperanzadores, ¿no? De hay que salir a las calles para pedir un ajuste en las zonas tensionadas de vivienda. No, a lo mejor hay que salir a las calles sencillamente para organizarse, asociarse y buscarse solares. Yo quería entonces una cosa muy breve. Animar a la gente que tiene a partir de 50 años que se ponga a mirar en qué consiste la vivienda colaborativa, a tomarse las cervezas, las cervezas de la libertad, a tomárselas en un pequeño grupo para reflexionar sobre el tema y a pensar que hay ejemplos, como es el caso de Travesol, que demuestran que es posible, perfectamente posible. Es una especie de utopía hecha realidad. No somos particularmente los mejores de nada, pero es un centro que demuestra que si se pelea, si se trabaja, si se comparte, se puede conseguir. Así que lo sepan todos que lo pueden conseguir, porque si lo ha conseguido gente normal como la que me rodea, lo puede conseguir cualquiera de los que nos esté escuchando. Natividad. Bueno, yo con relación a Madrid es muy complicado. Nosotros tenemos una tercera promoción buscando suelo desde hace un montón de tiempo. El suelo público ha subido desde que nosotros compramos, y compramos hace 4 años, así como un 120%, el suelo privado. Entonces es muy complicado. La gente está bastante desesperada. Nosotros esta tercera promoción, entonces si no hay apoyos como ocurre en Barcelona y en otras partes como Valencia o Baleares,
que están apostando desde las instituciones. Es muy difícil poder conseguir esto con los recursos personales. Entonces, desde aquí sí que queremos hacer el llamamiento a las instituciones a que tengan en cuenta el derecho de uso y la vivienda colaborativa. Pues chicas, ha sido un auténtico placer escucharos. María, muchísimas gracias también. Ánimo, que ya queda poco, que diría la canción. Se os manda también un besito muy grande por allá. Ha sido una maravilla teneros. Sí. Bueno, hay que decir que en este tipo de vivienda Cataluña es la más avanzada, que tiene como 40 proyectos en marcha, pero también los hay en Madrid, que hay unos 7, Valencia 5, Palma de Mallorca, Zaragoza, Bilbao, Pamplona. Existen, hay esperanza. La vivienda colaborativa es buena para la salud física, para la salud mental, para la salud del planeta y para la salud moral casi, porque es gente que colabora y se cuida entre sí. Y ha sido maravilloso escucharos, de verdad. Muchísimas gracias. Es muy esperanzador, la verdad que sí. Vamos a buscar grupo nosotras. Hombre, ya tenemos esto, Nerea lo llama el lesbiátrico. Sí, ya vamos haciendo unos pequeños fichajes de aquí a un medio plazo para ponernos manos a la obra. Yo voy a expropiar todo lo que pueda, Nerea, te lo digo. Yo ya salgo de aquí expropiando. O sea, déjate tú que no me quede yo ahora mismo aquí en el edificio de Prisa. Chicas, pues ha sido un placer, compañeros. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias en nombre de Transparencia. Muchas gracias. Besos absolutamente a todos los que nos acompañan también y que hacen esto gracias posible. A María, un saludo. Gracias, Morada, gracias, profesor, gracias entre patios. Nuestra pequeña comunidad que también nos ayuda a hacer esto posible. Claro que sí, Marisa, Gemma, Bea, Julia, Sara y Paula, que está también desde sus casas. Se os mando un besito muy grande, Nerea, compañera. A mí me da un subidón. Qué bien vamos a salir. He empezado torcida, pero poquito a poco es que, claro, también decir la palabra Almeida, nada más abrir el programa, claro, es que eso deja una de lubricar. Bueno, en fin. Inmediatamente. Cariños, gracias por estar ahí al otro lado. Adiós, cariños. Hasta la semana que viene. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.